Sí, muchachos, ¿cómo están? Bueno, el objetivo del día de hoy es trabajar con realmente especificar el proceso, qué es lo que hace un trigger. Es vital e importante llevar a controlar e identificar qué es lo que hace. En resumidas, un trigger realmente es un disparador. Pero pues vamos a ver la presentación y ya generaríamos un código. Trigger realmente es un disparador cuyo objetivo se asocia a una tabla o su objeto principal es a una tabla y lo que hace es almacenarse en la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento a lo que presenta su funcionamiento. O sea, o sea, es un actuador automáticamente, donde lo que se ejecuta es cuando sucede algún evento sobre esa misma tabla, a lo que se encuentra asociado. Quiere decir que esos eventos que se apliquen se ejecutan ya al trigger, obviamente, en operaciones como insert, un delete y lo que es el delete. Lo que hace es insert, obviamente inserta, lo que hace es borrar, pues lo delete, lo elimina, ya, y obviamente el undelete que lo hace lo que es actualizar. ¿Esto para qué? Para que se pueda modificar los datos de una tabla. Es decir, y lo creas un momento, inserta otro con el mismo, lo que hace es dispararse automáticamente para que se ejecute. Ya lo vamos a ver con código. ¿Para qué se utiliza? O sea, ¿para qué se utiliza la parte de los triggers? Los triggers se utilizan con un objetivo apropiado o asociado. ¿Por qué? En auditorías de registros de cambios, donde hace un proceso histórico de modificaciones de cada tabla. Una de ellas también puede ser la validación de esos datos. ¿Por qué esa validación de datos? Porque realmente cuando tú verificas las reglas de validar cada proceso, esto determina de que el negocio antes de permitir esa misma operación o eso que se lleve o eso que se aplique, crea un proceso de que cumpla esa regla compleja. Eso antes de que se pueda permitir una operación básica. Valga la redundancia cuando se hace un checklist o cuando se hace un foreign key. Eso se hace ¿para qué? Para que se pueda evitar que un empleado gane más de su jefe. Un ejemplo, o sea, un ejemplo claro de lo que yo puedo aplicarlo acá. O también puede ser proceso para validar si hay una fecha de inicio que sea anteriormente a ese fin. O la otra, también que podemos decir de ella es que se pueda determinar mmm, aplicado a que, bueno, ¿cuál otro ejemplo te puedo hacerlo así? Asociado o estructurado. Que se pueda calcular las calificaciones antes de emitir el proceso a realizar o hacer, ¿ya? Y que me pueda, obviamente, verificar la disponibilidad, también podemos hacerlo, o sea, podemos evitar, validar, impedir o verificar. Es decir, ejemplo claro para no ser tan redundante, ¿cómo puedo hacer el disparador? Que me evite automáticamente me emplee o gane más que su jefe, o la otra que podamos validar las fechas de inicio anteriormente al fin de mes, o la otra que pueda impedir el descuento superior a la margen de ganancia, o la otra que podemos decir que se pueda verificar la disponibilidad de stock entre una venta. Realmente estos procesos de validación, tú lo que haces es crear, bueno, ya más adelante, ahorita les muestro el código simple en cierto, pero lo que tú harías es, digamos, un ejemplo claro es que yo le digo a crear el trigger de validar un salario, por ejemplo, y que me diga, actualíceme los empleados. Bueno, mejor ahorita les explico sobre el código ASP. La otra viene siendo el proceso de sincronización de la tabla. ¿Qué es lo que hace este proceso de sincronización? Lo que hace es que mantiene coherencia automática entre cada tabla relacionada y así hacer un proceso de actualización de los datos derivados dependiendo de su necesidad o de su consumo. Esos casos se pueden aplicar cuando usted lo hace la parte de actualización, de sincronización, bueno. La otra puede ser en los cálculos automáticos.
Esos cálculos automáticos lo que hacen es que se ejecutan operaciones matemáticas, recuerden muy bien, matemáticos y estadísticas, con el objetivo de que haga automáticamente cuando cambie los datos de una fuente. Uy, casos muy especiales que podemos traer ahí cuando queremos calcular los totales o los subtotales de algo o queremos actualizar el proceso de actualizaciones a realizar. Otra parte fundamental de los triggers viene siendo cuando se hace un proceso de seguridad de los datos. ¿Qué hace eso? Lo que hace realmente es restringir las operaciones que no están autorizadas y son sospechosas en su quehacer o en el proceso que tenemos. Y por último, la parte de notificaciones o alertas que se le pueden aplicar. ¿Esto qué es lo que hace? Eso lo que hace es generar avisos automáticamente cuando ocurren eventos importantes y se requieran atender inmediatamente. Una alerta temprana podemos decir o hacer sobre ellos. ¿Qué ventajas podemos decirlo? Entonces, pues se ejecutan acciones de intervención al usuario, que podamos determinar una integridad de los mismos datos, que podamos tener centralización de los códigos al hacer o a lo que podamos llevar a aplicar en él. La otra es hacer una auditoría eficiente de lo que se puede aplicar o restringir unos cambios automáticamente y así pues poder ver nosotros un, un proceso de equilibrio ya a la trazabilidad de lo que queremos de nuestro software y o posterior la reducción de los mismos códigos. Valga la redundancia, te vamos a hacer un proceso descriptivo. De esa parte descriptiva podemos decir una automatización lo que hace es ejecutar acción sin que pueda determinar una intervención del usuario. Sería un proceso muy automatizado. ¿Qué quiere decir? Que ejecuta las acciones funcionando como un guardián automático, donde la base de datos se puede caracterizar, podemos llevarlo, a ejecutar, a determinar, a operar y a dar una respuesta apropiada. La otra, la parte de integración de los datos, lo que asegura es llevar reglas de negocios que cumplan siempre y cuando se cumpla la política vigente, como lo dijimos en la clase, pues obviamente en la presentación pasada. La otra, también podemos llevar a hacer o decir la caracterización de si esta está concentrada en no dispersar, sino que múltiples aplicaciones, o sea, no yo dispersarlo, sino que realmente lo que hace es que se pueda cumplir esto en un solo lugar o un solo proceso independiente. La parte de la auditoría. La parte de la auditoría en un trigger es vital llevar a determinar, centralizar lo que son los escenarios. O sea, escenarios donde me hacen un proceso de cambios automáticamente para poder darme esa trazabilidad completa, creando así un rastro de lo que queramos hacer. Y por último, podemos decirlo acá, que es llevar una reducción de código. ¿Por qué? Porque esto realmente me puede evitar validaciones y lógicas diferentes en aplicaciones siguiendo el principio del TRIP, que es dot right choice, si lo podemos decir muy bien, lo que hace escribir menos, menor de desarrollo rápido. Esa sería una parte esencial y clara para poder nosotros decir qué es y para qué nos sirve esta parte de los triggers. Porque si nosotros podemos reducir ya o evitar la repetición de tanto código, porque pues nosotros, nuestro principio claro, fundamental de no llevar, de no tener ese control preciso, dame un segundo, tener ese control preciso de aclaración, pues nos va a llevar ese principio. Por eso el drill realmente es un proceso donde usted diseña el software, donde cada pieza de conocimiento que debe tener va a ser una representación única
¿cómo es? Perdón, y inequívoca, ¿ya? Y se me traba la lengua en esa parte, perdón, autorativa dentro del mismo sistema. Es decir, lo que usted hace es representar algo único, o sea, principal para ese proceso. Es decir, valga la redundancia, que no se repita el código ni la lógica de la información. Si esto llega a pasar, se necesita varios lugares o centralizar en unos subprocesos. ¿Qué desventaja podemos tener acá? Estas ventajas son lo mismo, que me haga una complejidad oculta, que me haga un impacto de rendimiento, que me haga un déficit de mantenimiento, que me haga un anidamiento de trigger y que me haga una dependencia de la misma base de datos. Entonces, la parte de complejidad oculta lo que hace es que los triggers son difíciles de rastrear, sinceramente, o sea, y depurarlo también, ¿ya? Pero esto me hace un proceso que puede causar efectos inesperados, porque realmente se ejecutan invisiblemente, el mismo lo hace dentro de esa misma escena. Es decir, que me da un proceso de características detalladas y me da un problema principal. Podemos decir que es como un código fantasma, ¿ya? Eso se puede determinar en un desarrollo que se ejecuta en un insert, donde ocurren, digamos, más de 10 operaciones, más de lo que se pueda determinar. No aparece el código en la aplicación, pero difícil se puede saber qué trigger existe en esa base de datos. Puede ser una desventaja que podemos tener o realizar. Eh, ya llevar ahí a tener esa parte de dificultad, los triggers en complejidad, si lo hacemos sin trigger, ya, el código es obviamente visible, pero si lo hacemos con trigger, es visible y oculta la base de datos. Entonces, en la parte de impacto de rendimiento, ya aquí aclaramos de que los triggers pueden ralentizar, podemos decirlo acá como lo dice ahí, las operaciones significativas. Esto realmente lo que hace es ejecutar actividades complejas de lógicas, especialmente en operaciones masivas. Valga la redundancia, esto me puede afectar tanto el rendimiento en tiempos de ejecución adicional, en bloques de tabla. Si yo le digo por tiempo de ejecución adicional, pues cada operación tarda más, ¿no? Si lo hago por bloques de tablas, los triggers pueden mantenerlos más tiempo. Y realmente lo que se quiere determinar en adiciones, los triggers pueden ejecutar múltiples sesiones de select, un day e insert y o posterior operaciones de cascada. ¿Qué quiere decir? Que activa otro multiplicando los costos a realizar. Ahora, la parte de señalización en difícil de mantenimiento. Esto lo que hace es que los cambios de trigger pueden afectar múltiples procesos. ¿Qué quiere decir? Sin advertencia clara, o sea, cuando crea un efecto de dominio pum, impredecible y lo hace automático. Su característica detallada podemos decirla que en un cambio pequeño un trigger puede romper 5 procesos rápidos, pum, y lo hace. Ya es un poco determinar, donde realmente como dependencia en aspectos, el IDE muestra una referencia clara y no hay una herramienta que lo pueda determinar o hacer para llevarlo a hacerlo. Por eso el segundo punto es identificar sobre esas dependencias de cada uno de ellos al realizarlo. Entonces, sería una de las ventajas que podamos tener con los triggers. Ahora, es algo, esto se aplica mucho, ya lo que es OLED, esto, que también, si yo me adelanto un poco, hay una gran diferencia entre OLED y esto, que estas dos son muy precisas o podemos utilizar como disparadores de los triggers. Esto aclara o me da la opción de determinar o se necesita para poderlo ejecutar. Entonces, ¿cuándo se utiliza un OLED? Obviamente que significa, ¿qué es OLED? OLED significa
un proceso como, a ver, ¿cómo te lo digo claro para que podamos? Es un validador si existe, ¿ya? O no existe en su proceso. ¿Sí me hago entender? Es decir, se utiliza para determinar y aclarar lo que valida si hay una función o no hay una función. Compara, o sea, es un proceso comparativo de lo que se hace, son valores antes de realizar algo. Eso es lo que hace un proceso OLED. Son palabras realmente que se pueden hacer antes y después de lo que usted haga. ¿Ya? Es decir, OLED es una palabra que utiliza para los triggers, disparadores, que se hace referencia a los valores anteriores de las columnas de las filas, antes, como lo que acabo de decir, que se ejecute una operación de un day y un delete. ¿Cuándo se utiliza un OLED? Obviamente se utiliza cuando los triggers para acceder a valores originales, antes de terminación, comparación valores antiguos de un nuevo OLED o nuevo, o guardar registros históricos de auditoría y validación de los cambios aplicados. La diferencia entre un OLED y nuevo es que OLED obviamente lo que hace es valorar, o sea, me hace proceso de valoración. Dame un momento. Disculpe la interrupción. Entonces, eso lo que me hace es determinar los valores de la operación aplicada. ¿Dónde está disponible? En un D y un DLED. Y un nuevo, obviamente, se aplica, o el NET, se hace cuando se hace después de esa misma operación. Entonces, valga la redundancia, OLED lo que hace son valores antes de la operación y el nuevo lo que hace es después de esa operación. ¿Para qué? Obviamente se hace un proceso de comparación entre uno y el otro. Las comparaciones entre los valores antiguos o nuevos, lo que permite es que yo pueda identificar o detectar qué cambio exactamente se están actualizando. La otra, podemos decir que es auditar cada cambio específico. Miramos las ventajas que teníamos anteriormente. La tercera es validar cada cambio que nos permite hacerlo. Otra que podemos decir es que podamos ejecutar la lógica condicional. Y por último, que es calcular y prevenir, lo que hace es que yo pueda calcular los incrementos y decrementos que puedan haber y prevenir cambios no autorizados. Esta es una estructura básica que podemos tener de lo que es un trigger. Primero, pues antes de hacerlo, esta es la estructura general de lo que hace un trigger o lo que aplica un trigger. Sin embargo, si no tenemos esa estructura, pues tenemos que llevar a determinar cada opción. Miramos que comenzamos y definiendo cada uno de estos puntos. Creamos un trigger con el nombre asociado, donde realmente crear el trigger lo que hace es utilizar el disparador para hacerlo. Ya es un instrumento, esta parte de acá, es un instrumento para crearlo. Le doy el nombre descriptivo al trigger, listo. Y ahí lo que hago es buscar la estructura de la tabla. Entonces, esta lo que es el boardfront, que lo que es antes de que se ejecute la operación, ya. Alfred, obviamente que es después que se utilice la operación. El insert, que es el insertar, deletar y actualizar, son las otras identificaciones que podamos llevarlo. Y de ahí tenemos nosotros lo que es on table, que lo que se hace es especificar la tabla a donde usted la va a realizar. Y esta que yo tengo acá, lo que indica es se puede ejecutar la fila afectando la operación. Y por último, hacemos el begging y lo que es el filo que contiene la sentencia que se ejecutará cuando se actúe el tributo. Eso es lo que realmente se aplicaría o se realizaría después de su proceso. Ahora, esta es la estructura que tenemos nosotros.
De aquí yo ya realizaría el código que queremos. Entonces, como actividad, ¿qué vamos a hacer? Pues para poder hacer esta ejecución o esta estructura, tenemos que crear ya una base de datos, si existe, ya. Si no existe, pues la actualizamos y creamos los usuarios, haremos un proceso de crear otra tabla. De ahí ese crear esa tabla, entonces creamos, insertamos datos y realizaríamos este proceso de trigger de inserción. Entonces, esta presentación se la voy a compartir a ustedes para que ustedes puedan ejecutar. Haré otro próximo video para ya hacer cómo funcionaría, pero por ahora podemos adelantar haciendo este proceso. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión.